Temas a tratarse: la drogadicción y el alcoholismo, problemas de mucha preocupación para el país. Para esto hemos invitado a la señora Elena Oñate de Ruiz, quien nos hablará un poco más del tema. Bien, ¿podría definirnos, señora, qué es para usted la drogadicción? La drogadicción es un problema social que afecta a todas las personas sin distinción de raza, sexo ni edad. Se convierte en un problema más que a la larga lleva a la denigración de la persona. En definitiva, un deterioro humano, ¿no? ¿Qué tipo de droga es la más peligrosa para una persona? Creo que depende de la situación del individuo. Por ejemplo, en muchos casos hay niños que no tienen el dinero suficiente para comprarlo. Entonces optan por drogas baratas, como por ejemplo los inhalantes, cemento de contacto, ya que la morfina, la cocaína están consideradas una de las drogas más costosas. Y al optar los niños por este tipo de drogas, se hacen mucho daño, mucho más daño aún de lo que se piensa, puesto que los daños definitivamente son cerebrales. Y es lamentable ver que en las calles de nuestro país, en toda ciudad, se encuentran niños de 7, 8 años que ya están en este vicio. Y es muy preocupante porque, como le decía antes, las drogas son perjudiciales definitivamente, sean cualquiera que sea, ¿no? Yeah. ¿Cuáles son las drogas más comunes a las cuales los jóvenes crean dependencias? Las más comunes serían los inhalantes, el cemento de contacto, porque definitivamente son los más baratos que pueden encontrar en el mercado, ¿no? Y optan por estas drogas y las consumen a tal punto que no se miden el daño que les puede hacer, ¿no? Entonces puedo terminar diciendo que económicamente hablando es lo más cómodo que consiguen, por lo tanto son las más comunes. ¿Podría usted analizarnos el daño que puede causar a nivel general? Claro que sí. Yo considero que el daño definitivamente es irreversible. Por lo tanto, el individuo afecta principalmente su desarrollo evolutivo, puesto que se afecta directamente al cerebro. Esto no le permite desarrollarse como un individuo común y corriente, ¿no? Entonces, diríamos que, en definitiva, el individuo afectado no está consciente de sus actos, lo que en sí representa un peligro para la sociedad, ¿no le parece? ¿Cómo ve el problema de la drogadicción en el país? Muy preocupante, porque creo que ahora la situación es más grave, aún, aunque los gobernantes de turno digan lo contrario, porque de hoy en día hay más puertas abiertas a este problema. Estas pueden ser, digamos, discotecas, bares, barras, etc. Ya que por lo general estos son los puntos de consumo y la juventud se inclina por la curiosidad, y de ahí viene el problema más grave, porque de la curiosidad viene directamente ya el consumo de una droga suave, diríamos así, luego viene otra más grande y luego viene la mezcla de drogas, lo que definitivamente trae la destrucción del individuo. Cuando ellos se dan cuenta que están sumergidos en la droga y quieren salir de ello, ya no pueden. Lamentablemente están sumamente metidos en ello. Se les hace muy difícil, se ven incapaces. Y eso es lo terrible, eso es lo preocupante, sobre todo para la sociedad
de día en día se siente más desprotegida porque no tenemos instituciones que realmente se preocupen por esta situación. Yo le diría que como madre pues estoy muy preocupada por la situación porque cada día se ven niños más pequeños, como dije antes, de 7, 8 años en esto de la droga, y preocupa mucho y duele sobre todo. ¿Considera que el gobierno está controlando este problema? Considero de que no, porque precisamente es por esto que podemos ver en las calles a jóvenes, exclusivamente jóvenes. Eso es lo lamentable, que la mayoría son jóvenes que están en las calles libremente consumiendo la droga a vista y paciencia de los demás. Entonces es grave, más grave aún todavía, porque no hay institución que ponga interés en arreglar esta situación, dando ayuda a estos jóvenes, creando más centros de rehabilitación, pero que estos sean completos, porque existen centros de rehabilitación, eso ya lo sabemos, pero no están suficientemente capacitados como para realizar este tipo de trabajo, porque en estas organizaciones pues debe haber el elemento necesario, un psicólogo, un profesional que realmente se preocupe por el estado anímico del paciente, porque no solo se trata de desintoxicarlo, sino también tratarlo moralmente, buscar el problema a fondo, de dónde vino para que este chico, este niño se incline a este vicio tan perjudicial, tan mortal, ¿no? Si se diría así. Entonces, producto de esto son las violaciones en las calles, los crímenes, los robos, porque estos chicos es la única manera por la que ellos pueden obtener el dinero para satisfacer su vicio, su deseo, ¿no? De, según ellos, entre comillas, estar bien. ¿Considera usted que la educación es básica para controlar este problema? Claro que sí. La educación, por sobre todas las cosas, es básica y fundamental, porque la educación primaria, secundaria y terciaria en nuestro país no está desempeñándose como debería ser, y posiblemente debe ser porque no hay la capacitación suficiente, ¿no? O también porque simplemente son cuestiones políticas, que lo único que hacen es tapar el problema, ¿no? Entonces es urgente fomentar la educación, porque si queremos sacar provecho, queremos hacer algo positivo, pues deberíamos empezar por ahí, ¿no? Fomentar la educación, que es lo más importante para que el individuo esté consciente de lo que hace, ¿ya? Y pasando a otro tema de preocupación. Si hablamos de alcohol, ¿considera usted que es un problema más en la sociedad? Por supuesto que sí, yo considero que es un problema más, y más grave aún todavía de lo que realmente estamos concientizados, ¿no? Porque el alcohol desgraciadamente es permitido en todo lugar de expendio y no se ha hecho conciencia realmente de lo perjudicial que puede ser. Por lo tanto, pues se lo vende libremente, y ese es el problema grave, que no se pone punto final a esto. Y todavía más aún grave es también la despreocupación de las autoridades, porque en todo caso son ellas las llamadas a tomar cartas en el asunto para que esto no se extienda más, porque es muy lamentable darnos cuenta que esto, por sobre todas las cosas, se da en la juventud. Y eso es lo más alarmante, ¿no? Que se dé en la juventud. Entonces, si no empezamos desde arriba, ¿cómo podemos controlar el problema? Bien. Entonces, desde su punto de vista, ¿cómo aumenta el alcoholismo en la juventud? Aumenta de una manera alarmante. Como le dije antes, el problema a fondo
es esto de la libertad del expendio. Ese es el problema a fondo. Entonces considero que en la juventud está sumamente propagado el mal, si se podría decir, ¿no? La juventud está totalmente contagiada de este vicio del alcohol, puesto que no lo toman tan en serio, ¿no? Piensan que 1, 2, 3 copas no va a hacer daño, pero realmente esto es lo que está acabando con nuestra juventud, y es muy penoso tener que reconocer que quienes están involucrados directamente son ellos, cuando se supone que ellos son el futuro de nuestra patria. Entonces, ¿de qué futuro hablamos? ¿No le parece? Bien. ¿Cree usted que existen en nuestro país suficientes centros de rehabilitación? Lamentablemente no, porque al igual que la drogadicción, sabemos que esta es una adicción más, ¿no? Y por lo general, los pocos centros de rehabilitación que existen, lamentablemente no están capacitados. Porque simplemente cuando un paciente ingresa, lo único que hacen es desintoxicarlo. Y esta enfermedad es una enfermedad, ¿cómo le digo? Es un problema más profundo aún. Porque no se trata de una desintoxicación y nada más. Esto se trata de darle un tratamiento lento, tiene sus fases, pero seguro. Y lamentablemente estos centros de rehabilitación no cuentan ni con materiales, ni con personal capacitado para ello. Entonces, como les decía antes, simplemente los desintoxican y luego los mandan, les dan de alta, como dicen ellos, y vuelven a ese mundo exterior, en el que por lo general encuentran a mano este tipo de drogas, alcohol, qué sé yo, ¿no? Todo está en el ambiente, entonces vuelven al ambiente exterior, como les decía, igual, caen en lo mismo y lamentablemente vuelven indefinidamente. Y le damos vuelta al asunto y en realidad no hay solución alguna. Entonces, ¿sería fundamental que el gobierno de turno suspenda alguna de las fuentes de producción? Sí, sería fundamental, puesto que el consumo de hecho sería minoritario, ¿no? Entonces se podría decir que empezaríamos ya a exterminar el problema, ¿ya? Porque a menos producción, menos consumo. Eso tenemos que estar conscientes. Si hay menos producción, tenemos menos consumo. Entonces, la juventud, que es la más propensa a este problema, es la que está más involucrada, se vería obligada, ¿no?, a tener que dejar de alguna manera el vicio de poco en poco, porque no habría donde comprar, diríamos así. Los puntos de expendio o de consumo serían menores, ¿no? De esa manera ya empezaríamos a cortar ya las raíces de este problema. Eso sería lo fundamental. Entonces, no quisiera terminar sin hacer un énfasis a esto que le dije anteriormente sobre la importancia que tiene la educación en los jóvenes sobre el problema, realmente sobre el tema en sí. Creo personalmente que los colegios, las fundaciones, muchas instituciones que hay en nuestro país deberían tomar más en serio el problema y fomentar la educación, por ejemplo, diríamos, haciendo cursos, haciendo campañas, que es lo más lógico, ¿no? Como para que la juventud ya vaya haciendo conciencia de que lo que hacen no está bien. Es más, es importante también que en nuestro país se den más fuentes en las que la juventud, los niños, los jóvenes se dediquen más al deporte. Yo considero también que falta mucho en nuestro país, lugares donde el alumno
se dedique también un poco al deporte, porque el deporte es fuente de salud, ¿no? Ya sabemos que es fuente de salud y es muy importante y es muy positivo para los chicos. Entonces no dejemos de lado por sobre todas las cosas la educación, ¿no? La educación que se fomente a nivel de escuelas, colegios, universidades, porque eso creo yo que es lo que está fallando en nuestro país. Eso está fallando porque la desinformación es la que nos lleva al fracaso. Bien, agradecemos a la señora Elena Oñate de Ruiz por su valiosa participación, esperando que las opiniones vertidas en este tema contribuyan a la formación de la juventud de nuestro país. A usted mis agradecimientos.